presidente de la República ha presentado su segundo proyecto de carácter económico urgente a la Asamblea Nacional, esta vez dirigido a la contratación pública. Este proyecto promete atacar supuestamente la corrupción y hacer más eficiente al Estado a través de cambios en el sistema de contratación pública. Esta propuesta, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades gubernamentales, busca reformar leyes de contratación y del servicio público. Se conoce como la Ley de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública. ¿En qué medida esta ley va a hacer más eficiente la contratación pública y sobre todo a evitar la corrupción en este proceso? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Yesenia, Orlando, para mí es un placer, muchísimas gracias por la invitación, un saludo con todos los que nos escuchan. Bueno, yo quisiera comenzar indicando que la iniciativa en sí es buena, ¿no? O sea, el poner sobre la mesa o de discusión del país el tema de reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es una idea buena, ¿sí? Rescato esa intención. Sin embargo, los objetivos de este proyecto de ley, como vienen planteados desde la presidencia o desde el Ejecutivo, digámoslo así, desde la Secretaría de la Presidencia de la República, confunden las funciones y atribuciones que tienen tanto las entidades de control como el CERCOP per se. Recordemos que el CERCOP tiene sus funciones y atribuciones establecidas claramente y las ha tenido a lo largo del tiempo, y estas no tienen nada que ver, digámoslo así, con el control a actos de corrupción, ¿sí? O el control del buen uso de los recursos públicos, funciones y atribuciones que están específicamente destinadas a la Contraloría General del Estado. Entonces, por ahí creo que los objetivos de la ley se confunden un poco, porque como todos sabemos, o todos los que hacen o usan el Sistema Nacional de Contratación Pública, el CERCOP es un ente administrador de ese sistema, es decir, un ente administrador del SOTE, un ente administrador del Registro Único de Proveedores, un ente de control y supervisión en las fases precontractual. Ahora en este proyecto de ley suman la fase preparatoria. También es un ente que regula normas y las establece. También es un ente encargado de la promoción y participación dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública, pero de ninguna manera es un ente controlador de actos de corrupción en el país. Entonces quiero comenzar señalando eso. Las funciones están establecidas. La Contraloría General del Estado es quien tendría que analizar temas de actos de corrupción, tanto de una forma preventiva como es en la asesoría, al establecer recomendaciones que sirvan para la mejora del control interno en las instituciones públicas que tengan que ver con temas de contratación pública, como para el control posterior que hacen luego de estas contrataciones. Ahora bien, el proyecto remitido por el presidente de la República a la Asamblea Nacional y que efectivamente puede ser mejorado, entiendo que en la Asamblea Nacional existía o existe todavía un proyecto de ley a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que se podría tramitar o tomar también como ayuda o referencia para revisar lo enviado por el Ejecutivo. A ver, este proyecto de ley plantea reformas interesantes, nos deja entrever a todo el país que la intención del gobierno es mejorar el Sistema Nacional de Contratación Pública a través del sistema informático que data del 2008. No creo que lo logren en 120 días, que es el plazo que establece el proyecto de ley para que esto se realiza. Creo que esto debe ser un proceso más profundo, con más tiempo. Rescato el tema del cobro del inicio para el inicio en el Registro Único de Proveedores que plantea el proyecto de ley, con la intención de autofinanciar el CERCOP y que este cuente con mayores recursos. Me parece interesante. Me parece interesante también la merma en los procedimientos de contratación pública que realiza el proyecto de ley, suprimiendo los de cotización y los de menor cuantía. Nos deja otros proyectos más dinámicos. Creo que es bueno. Ahora bien, ¿qué es lo que falta al proyecto de ley y qué es lo que deberíamos preguntarnos todos como país?
Este proyecto de ley, si bien, como les digo, es algo bueno para comenzar a hablar de los problemas reales que existen en la contratación pública, no se habla nada de los procesos de contratación pública que realizan las empresas públicas, que estos procesos se realizan bajo una normativa o bajo un procedimiento totalmente diferente a los comunes y establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Creo yo que ahí es donde radica el problema. Las contrataciones millonarias que realizan las empresas públicas, hablemos de SELEC, y otras empresas públicas que no siguen el mismo procedimiento que se plantea en la ley. Ahí es donde radica y ahí es donde yo creería que tanto el gobierno como la Asamblea debería poner su ojo firme si la intención es combatir la corrupción, ¿no? Y ya que lo menciona Alejandra, sí me gustaría comentar con usted, el ministro de Salud, el señor Juan Bernardo Sánchez, se me olvidaba el nombre de él, en una entrevista en un portal digital habló del tema de la corrupción en los hospitales, encargados que van desde procesos de compra, con los encargados de bodega, las compras públicas, y al parecer con esta ley lo que se haría es mejorar el control para que la corrupción sea menor, se desaparezca o se neutralice, según sus palabras, en función de que esta ley permitiría, por ejemplo, mejor control. ¿Usted cree que efectivamente por ahí apunta o por el contrario, de lo que yo pude leer, hasta donde pude leer, hay una confusión incluso en los conceptos para la aplicación de este tipo de normas en cuanto a contratación pública que usted menciona desde el Estado, desde las empresas públicas del Estado? Eso es lo que les digo. A ver, el proyecto, como para comenzar, es bueno. A ver, todos vamos a discutir el verdadero problema, pero esto no se va a resolver en 120 días. Esto es imposible que se resuelva. Tenemos un sistema de contratación pública del año 2008, no se ha cambiado desde el 2008. Entonces, el ministro de Salud puede decir, sí, hay problemas en la contratación pública del Ministerio de Salud, que sí se rige bajo estos procedimientos de contratación pública, la compra de medicinas, la compra de insumos. Pero yo me refiero, Orlando y Licenia, a los procesos de contratación que obvian estos procedimientos establecidos en la ley, porque así se lo permite la Constitución y la norma que rige la Ley de Empresas Públicas. Esos son los verdaderos procesos de contratación en donde el Ejecutivo y la Asamblea y quienes generan opinión podrían poner el ojo crítico, porque es ahí donde los recursos del Estado se despilfarran o no tienen un control efectivo. A ver, usted me pregunta, ¿es verdad que esta ley puede mejorar la corrupción? Vuelvo y repito, el CERCOP no está para controlar la corrupción del país. El CERCOP tiene funciones y atribuciones específicas. ¿Quién debería advertir de temas de corrupción, establecer sanciones y determinar recomendaciones que permitan la mejora del sistema de control interno, tanto en las empresas públicas como en las entidades del sector público? Es la Contraloría. Hay una confusión en los objetivos de la ley. Yo realmente creo que el CERCOP, pese al control, a la facultad de control que tiene ahora con este proyecto de ley en la fase preparatoria y precontractual, lo que permitiría es agilizar un poco los procesos de contratación, pero combatir la corrupción o exterminarla o establecer responsabilidades no me parece correcto. Veo que en la reforma a la ley también plantean puntos extra a los proveedores que denuncien actos de corrupción. Creo que hay que regularla, hay que establecer cómo serían esas denuncias, porque si no vamos a entrar a un mercadillo de denuncias donde denuncio para tener el punto extra para el proceso de contratación. No sé si me hago entender. Entonces, como punto de partida, el proyecto es bueno, pero hay muchas cosas y asuntos que se deben determinar tanto en el reglamento que se expedirá en lo posterior y que la Asamblea tendría que analizar para poder proseguir con esta reforma. Yo creería, esto es una opinión particular, que la ley tiene que reformarse en su conjunto, en su totalidad. No podemos poner parche por aquí, parche por allá, parche por acá. También me preocupa que este proyecto de ley le quite la facultad normativa al CERCOP. No puedo establecer reglas del juego para procedimientos de contratación si no emito norma, si no tengo la potestad de normar para poder seguir con ese fin. Entonces, son pequeñas cosas que creo que se irán discutiendo tanto en la Asamblea
como en el Ejecutivo. Doctora Vivanco, el Observatorio de Transparencia a la Contratación Pública ha hecho algunas observaciones sobre este cuerpo legal, y la primera de ellas tiene que ver con el carácter que se le ha dado, que es económico urgente, y por el tiempo tan limitado que se le va a dar para su tratamiento, su análisis y su debate. Según este observatorio, esta normativa no cumpliría con el carácter de económico urgente porque no afecta como tal en su contenido el equilibrio de las finanzas públicas, que es uno de los requisitos para que sea considerada económica urgente. Además, tome en cuenta que ya hay una norma tratada bajo la misma lógica de económico urgente en la Comisión de Desarrollo Económico, y que no se debería o no se puede mandar dos normas con el carácter económico urgente para ser tramitadas a la par, paralelamente. Entonces, sobre ese punto, esta normativa que usted ya la ha estudiado y la está exponiendo, ¿es económico urgente o no es económico urgente? Debía haberse tratado con mayor tiempo, con mayor detenimiento. Como usted dice, si bien la iniciativa es buena, tiene estos puntos críticos que se podían modificar durante el tratamiento, pero para eso se necesita tiempo. ¿Por qué tiene que ser económico urgente? Ya, a ver, tenemos dos leyes en la Asamblea enviadas por el señor Presidente de la República, las dos las ha calificado de económicas urgentes, y dentro de la fase expositiva del proyecto de ley así lo trata de justificar. Yo creo que vamos a pasarla, y el tema de que dos leyes urgentes no se pueden tramitar a la par también es discutible, porque si bien la envió, todavía no la están tratando a esta segunda, y la Asamblea trata de disimular esta incongruencia, ¿no? Pero vamos a saberlo cuando la Corte Constitucional la califique o no, o se pronuncie respecto de su urgencia, es que es económica urgente o no. Yo creo que falta, esta es mi opinión personal, falta dentro de la fase expositiva de los dos proyectos de ley, del primero y de este segundo, justificar por qué es económico urgente y por qué se debería tratar con esa premura. También me preocupa, y no quiero dejar de decirlo, si la Asamblea Nacional ya tenía un proyecto de ley tramitándose, con muchos errores, porque visto mucho de lo que se decía en ese proyecto de ley a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en la Asamblea, yo creería que el camino correcto debió haber sido retomar ese proyecto de ley que estaba haciéndose reformado en su totalidad, con muchos errores y lo que se pueda mejorar, pero... ¿Esto podría generar una duplicidad allí, doctora Vivanco, en la Asamblea Nacional, esta ley más la anterior, la que está ya lista para primer debate? O sea, lo que yo quiero decir es que cada institución del Estado tiene que cumplir sus funciones, dicen. La Asamblea es un ente legislativo, o sea, hago leyes. El presidente de la República creo políticas públicas, y tengo otro, que se pueden hacer estas iniciativas, sí, pero la Asamblea debería tomar su rol de legislar. Y si ya tenemos una ley que se está tramitando desde hace mucho tiempo, con errores, esta debería haberse retomado, y ojalá lo hagan, uniendo esto con lo otro y dándose el tiempo para determinar realmente cuáles son los cambios que se deben hacer a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y si la intención es combatir la corrupción, se ponga el ojo crítico a los procesos de contratación en las empresas públicas. Este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo también no le quita, le limita a la Contraloría General del Estado para que pueda solo ejercer su control posterior a través de la información que reposa en el portal de compras públicas. Eso creo que resulta un alivio también para los servidores públicos, tanto contratistas, entidades y funcionarios del CERCOP, porque ya no van a estar teniendo que certificar copias de lo que está en el portal, y le limita esa revisión a la Contraloría a lo que consta en este portal. Entonces, si todas las instituciones del sector público hicieran lo que tienen que hacer, yo me sigo ratificando, como lo he dicho en varias veces y en varias entrevistas, el tema de la institucionalidad. Si la institucionalidad del país funcionara bien, entonces no habrían tantos problemas. Pero Alejandra, una de las cosas que también llaman la atención, según lo que comentan gente que más o menos sabe de este tema o que está interesada en saber del tema, es que en gran medida la virtud que tiene esta ley es favorecer a las empresas importadoras para que tengan menos problemas de abastecimiento hacia el sector público. ¿Es verdad eso o es comentarios que están alejados del espíritu de la ley? A ver, yo realmente no veo eso. Es que yo quiero que el país o la gente que nos escucha entienda
este proyecto de ley solo regula el tema de los contratos normales, no de los contratos gigantes, Orlando, no de los contratos que hace SELEC, Petroecuador o las empresas públicas. Yo sí creo, por ejemplo, que se debe conformar una fuerza de tarea de personas técnicas que conozcan el tema de contratación pública en las empresas públicas para que analicen, o sea, una fuerza de tarea conjunta que el gobierno lo haga para controlar esos procesos de contratación. Es ahí donde está el problema. Este proyecto de ley es lo que hace el GAT para comprar insumos, procesos de contratación. Por ejemplo, tampoco hemos visto exámenes especiales que nos demuestren que existen problemas en procesos de contratación en los municipios, ¿sí? En las prefecturas, en el Ministerio de Salud, en las entidades del Ejecutivo que se rigen bajo esta ley. Entonces, hablar de que se va a yo no veo eso, yo no veo que esta ley, este proyecto de ley, pretenda favorecer a tal o cual persona, porque no abarca el problema real de la contratación pública. El problema real de la contratación pública, vuelvo y repito, está en las empresas públicas. Pero también hay otro problema, porque una de las cosas que se ha criticado del proyecto de ley enviado anteriormente con carácter económico urgente es la unidad de materia. Y en este proyecto también hay reformas a la LOCEP, a la Ley Orgánica de Servicio Público. Entonces ahí también habría contradicciones y habría malos entendidos a futuro. Sí, todo esto nos va a absolver la Corte Constitucional. Respecto a las reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público, se pone un tema de evaluación a los servidores públicos por el tema de cantidad de procesos que hagan, no calidad. Entonces vamos a crear una competición, no importa si están bien o mal los procesos que haga, tengo que hacerlos más, tengo que hacer muchos procesos más para poder tener esta calificación apta o exitosa dentro del Sistema Nacional como el servicio público. Entonces también no me parece que esta reforma contemple lo que debe contemplar respecto de la evaluación de servidores. Trata de crear, o sea, mientras más procesos de contratación hagas, mejor te evalúo. Esto es lo que dice esa reforma, más o menos. Palabras más, palabras menos. Pero también hay una parte en la que dice que se utilizará el sistema del Ministerio del Trabajo con alertas por bajo desempeño y faltas, generar reportes de rendimiento, evaluaciones de desempeño basadas en eficiencia, resultados y calidad del servicio, elaborar y actualizar el manual de puestos institucionales con enfoque de competencias y servicio al ciudadano. Esto tiene que ver directamente con la contratación pública. Exactamente. Te van a medir como resultados. Lo que está pretendiendo decir es, ojo, servidores públicos que ejecutan presupuesto, ojo, servidores públicos que tienen que hacer contrataciones, te voy a estar observando y te voy a calificar en base a los resultados de esas contrataciones. Si las realizas, si se hacen, si se ejecutan. Eso es lo que está diciendo la ley de servicio público. Ya, pero allí no se puede dejar la puerta abierta como para que si hay alguien interesado en que se firme un contrato, el servidor público no tenga otra opción que aceptar todo lo que le digan y firmar todo lo que le pongan. Por eso te digo, esa reforma no abarca lo que debería, o sea, trata de crear, yo sé que en el sector privado esto funciona, o sea, tú los pones a competir por mejores resultados, funciona, pero en el sector público no, porque hay muchas trabas, ¿no? O sea, debía haberse medido o contemplado en esa reforma a la LOCEP, no tanto el resultado, sino la calidad y eficiencia de esa contratación pública, ¿sí? Tenemos entidades del Ejecutivo, ministerios que no ejecutan el presupuesto. Tienen presupuesto, pero no lo logran ejecutar. Llamemos por desconocimiento. El Sistema Nacional de Contratación Pública nunca ha sido fácil, es eminentemente técnico. Entonces, a ver, si vamos a evaluar servidores públicos bajo resultados, tenemos que tener servidores públicos capacitados en contratación pública, que sepan manejar el sistema de contratación pública y que entiendan que la ejecución del presupuesto no deviene o no podría devenir en responsabilidades, porque hay que decirlo claro, ese es el miedo de todos los servidores públicos que llevan contratación pública, y ahí también tiene mucho que ver la Contraloría, por sus criterios equivocados. Entonces, los servidores públicos dicen, no, yo no quiero ser fiscalizador, yo no quiero ser administrador, porque de ley me sancionan, o me glosan, o me responsabilizan por algo. Entonces, ¿y por qué? Porque el desconocimiento da temor, pero si tuvieran funcionarios que sepan, que conocen, lo hacen con seguridad. Creo que la Contraloría, insisto, debe aportar con criterios específicos. Yo hablaba
hace unos días de un tema de gaceta, de una gaceta, de la Contraloría debería ser una gaceta donde diga esto es lo que está permitido, esto es lo que no está permitido, y estas son las recomendaciones que nosotros como entidad de control en temas de contratación pública vamos a aplicar de manera general y no particular. En Ambato dicen una cosa, en El Oro dicen otra cosa, aquí en Quito dicen una cosa, en una empresa pública dicen otra. Entonces, eso crea una incertidumbre y una inseguridad jurídica para el funcionario que dice, no, si hago esto me va a pasar lo que les pasó en la empresa pública tal o cual. Entonces, deberíamos crear, por eso te digo, esto no se va a resolver en 120 días. Esto necesita un análisis concienzudo de todas las entidades que intervienen en el tema de contratación pública, tanto en el control previo como en el control posterior. Doctora, y esta parte en la que propone mejorar el tema informático, un portal de contratación que funcione bajo principios de datos abiertos y transparencia, además de contar con seguridad automática y firma electrónica obligatoria, ¿esto no está ocurriendo actualmente? A ver, el sistema es caduco, el sistema es del 2008. Esto nos da la idea que en 120 días vamos a tener un nuevo sistema de contratación pública. Lo van a cambiar, va a ser más transparente. Yo no creo que no sea transparente. Yo creo que las entidades del sector público no suben la información que tienen que subir para que los de afuera podamos ver qué es lo que pasa. Eso es lo que yo creo. El sistema es viejito, sí, es antiguo, pero si tú lo sabes manejar vas a encontrar seguramente la información que se requiere. Pero bueno, el Ejecutivo está planteando un nuevo sistema con alertas informáticas que nos permitan detectar problemas o de corrupción o en la tramitación de los procesos de contratación pública, lo cual es bueno. No creo que se logre en 120 días, creo que sí es posible, pero no en ese tiempo que plantea el proyecto de ley. ¿Cómo un sistema informático puede generar esas alertas de corrupción, por ejemplo? Nos dice el proyecto de ley, bueno, ahora la informática puede todo, ¿no? Pero si es que hay un proceso que se está tramitando bajo una norma que no corresponda, la ley nos da a entender que nos va a generar una alerta a ese sistema, ¿sí? En la fase preparatoria y en la fase precontractual, dentro del control que realiza el CERCOP. Ahora, dentro del control posterior que realiza la Contraloría, eso es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de un control. Muchísimas gracias, Alejandra. Tema complejo, interesante al mismo tiempo, pero además con connotaciones especiales para una etapa nueva del gobierno, además que es muy importante que la tenga muy presente, si no va a enredarse en estos rollos que ya se han detectado antes también. ¿Hay algún capítulo específico sobre el tema de la contratación de emergencia, doctora Vivanco? No hay ninguna reforma de eso. Y ahí, pongamos el ojo ahí, y en los temas de la contratación de las empresas públicas.